Hola, soy Marisa Alicia Lanteri y voy a leer un capítulo escrito por Dante Mancini para el libro Maestras Argentinas. Alicia Fernández. El niño y su señorita. La pregunta por la subjetividad. Adivinanza. Es casada, pero es señorita. Es virgen, pero es madre. ¿Quién es? Alicia Fernández. El barrio porteño de Flores es el lugar de nacimiento de Alicia Fernández, una docente que llegaría a ser pionera de la psicopedagogía en Argentina y más allá de nuestras fronteras. Nacida en 1944, desde pequeña advirtió cuán intenso podía llegar a ser el disciplinamiento de la subjetividad. Dice Alicia: como alumna, viví la experiencia de ser agredida por la transmisión encubierta de significaciones en libros que me enseñaron a leer solo y siempre que mi mamá me ama y me mima, y solo y siempre que mi papá sale solo. Tenía que tragar sin pensar que las emas ponen las mesas y los pepes juegan a la pelota, corren y trabajan. Con tan solo 15 años, Alicia emprendió la tarea de alfabetizar niños de barriadas populares. Tiempo después, estudió psicopedagogía, mientras se desempeñaba como maestra de nivel primario y asistente educacional en gabinetes de escuelas públicas del Gran Buenos Aires. La pregunta por la subjetividad infantil. Desde fines del siglo XIX los educadores se formaron en la naciente paedología, preocupados por construir, según Sandra Carli, un saber sobre el niño en su condición de alumno, de carácter científico, según los cánones positivistas de la época. Esta novedosa disciplina se orientó a determinar los medios más eficaces para instruir a la infancia, basándose en el estudio experimental de una serie de cualidades: peso, origen social, etc., y valiéndose de procedimientos considerados objetivos y neutrales. Simultáneamente, el médico psiquiatra Sigmund Freud, padre del psicoanálisis e introductor del diván, había descubierto que el niño era un sujeto sexuado. No se trataba ya de un ángel, como había sido retratado por siglos, sino de un ser humano dotado de sexualidad. En nuestro país, Fernández se hizo eco de esta nueva visión acerca de la niñez, afirmando: Freud plantea una revolución en el pensamiento al sustentar la existencia de la sexualidad infantil, hiriendo al criterio adultomórfico que creía que la sexualidad era una circunstancia del adulto exclusivamente. El psicoanálisis rompió con la concepción paidológica de la infancia, produciendo, según Carli, un desplazamiento de un saber sobre el alumno que debía ofrecer los cimientos para ejercer un mandato de instrucción, a un saber sobre el niño con capacidad para resituar más democráticamente las relaciones entre adultos y niños. La pregunta por el sujeto de aprendizaje. Durante el siglo XX, la incursión del discurso sí en nuestro país introdujo la pregunta por el sujeto de aprendizaje. Hasta entonces,
reducido a la condición de alumno a ser instruido. Una miríada de teorías provenientes del campo de la psicología, entre ellas el psicoanálisis y la psicogénesis, como así también la psicopedagogía, revolucionaron el estudio del aprendizaje. El avatar profesional de Alicia Fernández estuvo signado por el momento histórico. Tras recibirse de psicopedagoga en la Universidad del Salvador, inició la carrera de psicología y se sumó al equipo interdisciplinario del Hospital Piñeiro, que dirigía la reconocida Sara Paim. A los efectos de alcanzar una sólida formación psicoanalítica, se cultivó en las orientaciones freudianas y kleiniana, y posteriormente, con los primeros transmisores de la obra de Lacan en Argentina, además de indagar en el saber mitológico y religioso y tomar clases de psicodrama analítico con el renombrado Eduardo Tato Pavlovsky. Alicia halló en la psicopedagogía una aproximación novedosa a los problemas de aprendizaje. Ella lo cuenta así. Desde mediados de la década de 1960 en Argentina fuimos constatando que gran cantidad de niños y niñas presentaban fracaso escolar o trastornos de aprendizaje sin padecer ningún trastorno neurológico, anatómico ni funcional. Ofreciéndoles un cambio en el modo de enseñar de sus maestros, algunos de estos niños y niñas lograban aprender. Al recibir esta situación, propició instancias de reflexión con maestros, estimulándolos a emprender una transformación subjetiva. Sigue diciendo, esos cambios debían darse en dos direcciones, hacia sí mismos para recuperar el propio placer de aprender y desde allí modificar la modalidad de enseñanza hacia sus alumnos para investirlos del carácter de sujeto pensante capaces de aprender. El interés de Alicia Fernández radicaba en descifrar las causas inhibidoras del aprendizaje, una situación que conceptualizó como síntoma-problema de aprendizaje, el cual podía ser entendido como aquel síntoma donde la inteligencia es atrapada por el deseo. Esta figura del atrape daría nombre a uno de sus libros, La inteligencia atrapada, abordaje psicopedagógico, clínico del niño y su familia, en el que recuperaría su experiencia en el Centro de Aprendizaje del Hospital Posadas que había creado en 1984. Según Alicia, considerar la relación inteligencia-deseo resultaba necesario a los efectos de estudiar la problemática del aprendizaje. Metaforizó a la inteligencia atrapada como un preso que construye su propia celda. No lo metieron en la cárcel en contra de su voluntad. Ciertamente lo condenaron al encierro, pero él construyó los barrotes. Y es él quien tiene la llave para poder salir. El síntoma-problema de aprendizaje es la inteligencia atrapada, construyendo en forma constante su apresamiento. Desmontando la falsa dicotomía entre inteligencia y deseo, conceptos nodales de la teoría de Piaget y de Freud respectivamente, Alicia postuló una síntesis de ambas posiciones. En sus palabras, el pensamiento es uno solo. El pensamiento es como una trama en la que la inteligencia sería el hilo horizontal y el deseo el vertical. En su visión, el aprendizaje no debía reducirse a sus aspectos lógicos o intelectuales, sino que entrañaba a sí mismo una dimensión deseante en relación a los objetos a ser conocidos. Fernández pensaba que la escisión entre la inteligencia y el deseo tenía implicancias pedagógicas, afirmando: tradicionalmente se ha considerado el aprendizaje exclusivamente como un proceso consciente y producto de la inteligencia, dejando al cuerpo y a los afectos afuera. Pero si hubo humanos que aprendieron, es porque no hicieron caso de tal teoría y zafaron a los métodos educativos sistematizados.
Fernández supo establecer una distinción entre los problemas de aprendizaje y el fracaso escolar. Mientras que la primera expresión se refería a los síntomas de aprendizaje atribuibles a la historia singular de un sujeto, la segunda ponía el acento en un formato escolar exclusivo, producto de una estructura social excluyente que obstaculizaba el acceso al saber. La autora lo expresó con claridad. En el plano de los procesos de alimentación, sería muy difícil confundir una desnutrición con una anorexia y responsabilizar al desnutrido por no alimentarse. En la escena enseñanza-aprendizaje, lamentablemente, se realiza una confusión similar cuando se considera a los fracasos escolares como problemas de aprendizaje, responsabilizando al alumno por su no aprendizaje. Tradicionalmente la institución escolar ha culpabilizado a los estudiantes que presentan bajos logros de aprendizaje. La expresión deserción escolar sitúa al alumno en la posición de un desertor, es decir, una suerte de traidor a la patria escolar. El fenómeno de la repitencia y el uso de calificaciones tales como no satisfactorio o insuficiente condenan al niño por no alcanzar los estándares del esperado rendimiento escolar. La sobriedad y la hiperactividad, cuyos prefijos sugieren una desviación de la norma, son formas de patologización de la infancia. Este tipo de categorizaciones, que constituyen un resabio de la paidología, han sido cuestionadas por Alicia Fernández, quien afirmaba: es difícil tornar pensable el malestar de los jóvenes cuando lo adscribimos a un rótulo: ADD, ADHD, TDA, TDHDA, ODD, así como es fácil dejar de hacer pensable el malestar docente si aceptamos otros rótulos que lo definan, por ejemplo, como síndrome de burnout. La tradición pedagógica ha puesto el acento en los problemas de aprendizaje, mas no así en una inmensa variedad de fenómenos que podrían ser descritos como problemas de enseñanza. Al respecto, Fernández ha planteado: sabemos que para aprender es necesario un enseñante y un aprendiente que entren en relación. Cuando de fracaso de aprendizaje se trata, pareciera que el único que entra en juego es el aprendiente que fracasa. En las dificultades del aprendizaje que presenta un sujeto está implicado también el enseñante. En nuestro tiempo, a menudo, se considera a la hiperactividad de los niños como una condición patológica, desconociendo la hiperestimulación a la que son sometidos por la cultura teletecnomediática, a la que Alicia alude en varias de sus obras, entre ellas Los idiomas del aprendiente, análisis de modalidades de enseñanza en familias, escuelas y medios, año 2000, y la atencionalidad atrapada, estudios sobre el desarrollo de la capacidad atencional, del 2011. De manera similar, los profesionales que han adoptado la categoría déficit de atención parecen estar más interesados en medir la atención, como sugería la paidología, que en comprenderla. Al advertir esta situación, Alicia ironizó acerca del sistema educativo. Un niño escribió «cabió» en lugar de cupo. El maestro le ordena escribir 100 veces «no se dice cabió», sino cupo. El niño realiza la tarea escolar y al entregarla a su maestra, éste pregunta: ¿por qué escribiste 99 veces no se dice cabió, sino cupo y no 100 como te mandé? Y el niño tímidamente responde: perdón, maestro, es que no me cabió en la hoja. Tras profundizar en el sentido de la subjetividad infantil, Alicia Fernández iría a descubrir que los adultos, especialmente los padres y docentes,
habían sido engañados por profesionales que, esgrimiendo argumentos pseudocientíficos, patologizaban la niñez. En sus palabras, cuando la probable falta de inteligencia era lo más aducido como posible causa del fracaso del alumno, sus maestros solían utilizar frases como: ¿será inmaduro o tendrá un déficit intelectual? Actualmente escuchamos: no presta atención, no se queda quieto ni un momento, es hiperactivo, la maestra dice que tiene ADD. La pregunta por el sujeto femenino. Imbuida de los estudios de género, Fernández supo advertir que el sujeto femenino constituía la resultante de una construcción social, en absoluto natural, mediante la cual el patriarcado había impuesto a las mujeres su condición. Al naturalizar una serie de rasgos y conductas, pasividad, histeria, maternidad, etc., este sistema social había feminizado el conjunto de las mujeres. Un número de teorías psicológicas habían otorgado sustento a la moral patriarcal. El psicoanálisis no había sido una excepción. Las hipótesis freudianas contenían insalvables sesgos androcéntricos, entre los que destacaban su concepción de la mujer como sujeto naturalmente pasivo y una visión biologicista de la histeria entendida como una patología exclusivamente femenina. Tiempo después, el feminismo iría a demostrar que las mujeres no son pasivas ni histéricas, sino que, en cambio, tienden a ser pasivizadas e histerizadas. Michel Foucault hace referencia a una serie de estrategias que inciden en la subjetivación del individuo, entre ellas la histerización del cuerpo de la mujer. Este proceder es habitual en las instituciones que integran el sistema social patriarcal, incluyendo la escuela, que legitima, según Fernández, dos supuestas equivalencias. Por un lado, pasividad, dedicación, prolijidad, femineidad. Por el otro, actividad, agresividad, rapidez, viveza, desprolijidad, masculinidad. Las preguntas por el sujeto del lenguaje. Formada en el psicoanálisis lacaniano, Alicia Fernández estaba persuadida de que el lenguaje construye nuestra subjetividad. Al mismo tiempo que lo hablamos, somos hablados por él. Pronto se percató de la existencia de enunciados sexistas en tiempos en los que el lenguaje inclusivo no formaba parte de la agenda política. En nuestro tiempo, un sinnúmero de académicos y militantes feministas han revivido la hipótesis postulada por Alicia en la década del 90, según la cual nuestro lenguaje transforma al género masculino en universal, lo que le otorga una impronta machista. Valga como ejemplo la expresión los docentes, que aun cuando comprende a enseñantes que se autoperciben de diversos modos, mujeres, personas trans, etc., emplea el pronombre masculino los, en apariencia, omniabarcativo. De manera similar, la pretendida universalidad del lenguaje excluye, en cierto sentido, al colectivo masculino, al decir de Fernández. La desaparición del sujeto mujer que hace el lenguaje cuando en el plural aparece un sujeto varón es negativa para el género femenino. En cuanto lo omite, pero recíprocamente, es también negativa para el género masculino en cuanto le quita su especificidad. El masculino no tiene un género propio, en la medida en que su género sirve tanto para los varones como para las mujeres. Es menester recordar que el concepto de género
de importancia capital en los debates feministas de nuestros días, ha sido tomado en préstamo de la lingüística, una disciplina en la que ha cumplido la función de determinar si los sustantivos son masculinos, femeninos o neutros. En efecto, la hipótesis según la cual el género alude a la construcción social de la diferencia sexual es producto de una migración teórica que efectuará el psiconeuroendocrinólogo Jean Monnet. Monnet tomó prestado el concepto de género proveniente de la lingüística para explicar la construcción social de la diferencia sexual. Su concepto, identidad de género, aludía al proceso por el que ciertos pacientes se autopercibían hombres o mujeres sin importar el sexo asignado al nacer. Luego, el feminismo desarrolló una concepción sociohistórica del género que persiste hasta nuestros días. La omisión de la diferencia de género no es novedad en el ámbito escolar. Habitualmente la mayoría de los docentes han dirigido las comunicaciones escolares a los señores padres, una expresión que hace referencia tanto al padre como a la madre, miembros del único vínculo conyugal aceptado por años, al mismo tiempo que prescinde del género de esta última. En la historia de la humanidad se han admitido los sustantivos femeninos que normalizarán situaciones de opresión, entre ellos sirvienta. Por el contrario, su uso se considera inapropiado cuando se trata de atribuir a la mujer una posición de poder. Tal es el caso de presidenta, regenta y docenta, que la Real Academia Española no tolera. En la sexualidad atrapada de la señorita maestra, una lectura psicopedagógica del ser mujer, la corporeidad y el aprendizaje, obra principal de Alicia Fernández, la autora presenta una escena escolar que deja entrever el ocultamiento de las diferencias de género. El papá de Juan fue a la reunión de madres, por primera y última vez. Era el único papá. La señorita maestra se dirigió a las 20 mamás y al único papá diciendo: a los señores presentes. A las 20 mujeres les pareció natural que por la presencia de un solo varón todas ellas perdieran el sexo femenino. Así habían sido nombradas, omitidas desde que nacieron. Solo entre mujeres el lenguaje les permite ser mujeres. Ya desde chicas, cuando estaban entre nenas, se las nombraban las nenas y si llegaba algún varón al grupo, entonces ellas desaparecían y se transformaban en los nenes. Por otra parte, el currículum prescripto no ha logrado franquear los límites del androcentrismo. Así lo demuestra un considerable número de enunciados habituales en las clases de lengua, entre ellos mi mamá me mima o Emma pone la mesa. Ejercicios matemáticos, como la mamá de Juan compró 6 manzanas, 3 peras y 2 bananas. ¿Cuántas frutas compró? Lecciones de historia, donde abundan expresiones tales como el hombre primitivo o la patria, y así sucesivamente. En este caso, el carácter sexista del lenguaje escolar se fundamenta en al menos 3 premisas: la división sexual del trabajo, por la cual solo las mujeres podrían mimar, poner la mesa o hacer las compras, como se desprende de los ejemplos antecitados; la homologación entre masculinidad y humanidad, que resulta evidente al equiparar el hombre con la humanidad; y la idealización de lo paterno. Prueba de ello es que nuestra adoración a la patria, que no comparte quienes, como Caetano Veloso, tienen matria. La pregunta por la subjetividad docente. En nuestro país, las maestras han sido consideradas como sujetos asexuados, por definición solteras, de ahí que se las llamara señoritas y vírgenes, ya que aunque mantuvieran vínculos sexoafectivos en la esfera privada,
de ningún modo debían de referirse a ello en público. La moral sexual del magisterio prescribía que la docente fuera recatada, sin llamar la atención de los varones y cumpliendo con una serie de mandatos patriarcales. La vestimenta no constituía una excepción. El guardapolvo blanco, atuendo oficial de las maestras, coloca al cuerpo sexuado dentro de un delantal. Fernández, 1992. Las páginas de la sexualidad atrapada de la señorita maestra procuran demostrar que la expresión señorita maestra, de uso frecuente tanto en escuelas como en medios masivos, reproducía las diferencias sexogenéricas al interior del magisterio. Escribe Fernández: la maestra Patricia es casada, pero la llaman señorita. El señor director es soltero, sin embargo, no lo llaman señorito. Claro, los varones son señores siempre. Las mujeres, en cambio, para ser señoras, tenemos que ser señoras de algún señor. No ha de sorprender entonces que la inmensa mayoría de las docentes conserven su apellido de casadas. Ejemplos abundan. Berta Braslavsky, cuyo apellido paterno es Perelstein. Rosa Siperovich, originalmente Wenzelbaum. Sarah Eccleston, apellidada Chauvelin, etc. En muchos casos, la preposición de o la denominación señora de acompañan sus nombres, indicando que son señoras de algún señor. Eve San Martín de Duprat, María Esther Salem de Burnichon, la señora de Rezano, en referencia a Clotilde Guillén de Rezano, entre otras. Así como la soltería y la virginidad se transformaron en preceptos esenciales del magisterio, se esperaba que toda buena docente asumiera un rol maternal que no desconociera el afecto magisterial que la unía para con sus alumnos hijos. Desde los orígenes del sistema educativo ha sido habitual designar a las maestras como segundas mamás y a la escuela como un segundo hogar. Esta visión se fundamenta en el patriarcado moderno, que confina a las mujeres a la privacidad del hogar y prescribe la maternidad como un destino inexorable. Investigaciones recientes han revelado que las funciones aparentemente naturales de las docentes, tales como el cuidado de niños, constituye una imposición cultural, una forma de opresión de la maestra en tanto mujer. En su libro Maestras en Rosario, Género y Olvido, Zulma Caballero afirma que durante el período de consolidación del sistema educativo argentino se instauró un discurso según el cual dice: las aptitudes docentes de las mujeres forman parte de la naturaleza femenina. Las mujeres nacían con una vocación innata e instintiva hacia la educación. Esa delegación del rol docente en las mujeres aseguraría un desempeño amoroso semejante al dedicado a la maternidad. En Argentina, la profesión de enseñar ha atravesado un proceso de feminización, cuyos efectos resultaron ser la mayor presencia numérica de docentes, mujeres, y la naturalización de la enseñanza como tarea eminentemente femenina. Este fenómeno ha sido concomitante con un proceso de maternalización por el que la docente ha de ser una mujer madre, cuyo rol de cuidado y crianza, al extenderse al trabajo áulico, la transforma en una maestra madre. Las páginas de la sexualidad atrapada de la señorita maestra aludieron la problemática. Allí leemos: al considerar el cuidado de los niños y su educación como inherentes a la naturaleza femenina, el trabajo docente participa de un vaciamiento.
se transforma en una actividad no mediatizada, no creativa, no rentable, no productiva y hasta invisible, como una extensión del trabajo doméstico. Años después, en su obra Poner en juego el saber, Alicia continuó reflexionando. La maestra se somete a mitos que le imponen el lugar de segunda madre, adhiriendo el ser mujer a ser madre y el ser madre a ser maestra. Escapa así del lugar enseñante, aniñándose, infantilizándose, asexuándose, mimetizándose con los niños, sin autorizarse a asumirse como profesional. La feminización del magisterio ha respondido asimismo a variables de orden económico. Las educadoras han resultado ser más baratas que sus colegas masculinos. Nuevamente las razones son de índole sexista. La diferencia salarial entre hombres y mujeres, instaurada por el patriarcado moderno, se sustenta en la división sexual, por la cual los hombres son considerados productores y proveedores, en tanto que las mujeres son condenadas a ser reproductoras de la fuerza de trabajo. En otras palabras, al ser ellos el sostén económico del hogar, la participación femenina en el mercado laboral se ve restringida y cuando acontece, la paga resulta ser inferior, como sostiene Pedro Luis García. Los varones cuestan caros. Las mujeres que no tienen profesión en la sociedad y a quienes están vedados los empleos podrían enseñar por mitad de precio que los varones. No ha de sorprender, por tanto, que Domingo Sarmiento, en su viaje a Norteamérica, optara por contratar a un considerable número de maestras, el grupo de 65 valientes que arribaron a nuestro país estaba integrado por 61 mujeres y tan solo 4 hombres. Por otra parte, Fernández supo advertir una contradicción. Al mismo tiempo que se prescribe que las docentes sean solteras, señoritas y vírgenes, se ponderan sus cualidades maternales, presuponiendo un vínculo conyugal y desestimando la soltería y la virginidad. En sus palabras, el sistema educativo sitúa a la maestra en un lugar paradójico de señorita virgen y madre. Corolario. La identidad magisterial se define en los términos de un contrasentido entre la soltería, virginidad y la maternidad. Palabras finales. Alicia Fernández ha sido una destacada representante del psicoanálisis en Argentina y más allá de nuestras fronteras. Entusiasta discípula de la teoría freudiana, no ha sido sin embargo ortodoxa, puesto que su curiosidad intelectual la llevó a explorar el vasto mundo de la psicología, desde el psicodrama hasta la psicología genética, pasando por la psicopedagogía, una disciplina que se ha comprometido a desarrollar a nivel teórico, metodológico, en su carrera docente en Argentina, donde dio clases en la UBA y en la Universidad del Salvador, entre otras instituciones, y también en Uruguay, Brasil, donde fue asesora de la Secretaría de Educación del municipio de Porto Alegre y Portugal. Sus contribuciones a la psicopedagogía han sido significativas. Ha acuñado conceptos como enseñante, aprendiente, modalidad de aprendizaje y modalidad atencional, a lo que se suma la metáfora del atrape, en expresiones tales como inteligencia atrapada, sexualidad atrapada y atencionalidad atrapada. Además, ha desarrollado una metodología novedosa, el DIFAG, Diagnóstico Interdisciplinario Familiar de Aprendizaje en una sola jornada. Sus aportes han sido divulgados por publicaciones de Argentina y Chile.
En 2009, la Asociación Brasileña de Psicopedagogía le otorgó el título de miembro honorario, siendo la primera docente extranjera en recibirlo. Tras bucear en los hontanares del ser docente, Alicia arribó a una conclusión. El magisterio es y siempre será la resultante de un proceso que la trasciende, de una historia a menudo desconocida o incluso desmentida. Las páginas de la sexualidad atrapada de la señorita maestra, hojeadas generación tras generación, desocultaron una realidad frecuentemente acallada. Ser una señorita o una segunda mamá no es en absoluto natural, sino que se trata de una construcción social que legitima las disparidades entre hombres y mujeres. Por siglos, al ser objeto de la intervención adulta, la infancia ha perdido su condición de sujeto. Desde fines del siglo XIX, la instrucción pública ha transformado al sujeto de aprendizaje en un alumno a ser instruido, desconociendo tanto su estructura cognitiva como su devenir deseante. El discurso escolar ha tendido a estigmatizar la niñez, a la que suele describir a partir de categorías que rozan lo absurdo. Imbuida de los avances en el campo de la psicología, Alicia se dio a la tarea de esbozar su propia teoría de la infancia, reconociendo la integralidad de la persona del niño y su inscripción en la cultura. Alicia Fernández consagró su vida a recuperar la pregunta por la subjetividad, un concepto a menudo malentendido o banalizado. En la visión del psicoanálisis, el sujeto se constituye a partir de procesos inconscientes, ligados a vivencias infantiles reprimidas, que de permanecer silenciadas provocan sufrimiento. En otras palabras, lo inconsciente sujeta al sujeto, a menos que en un acto de osadía emprenda un análisis por medio del cual hacer consciente lo inconsciente. Alicia Fernández, quien lo entendió tempranamente, se aventuró a someter al niño y su señorita maestra al diván. Este capítulo fue escrito por Dante Mancini, estudiante avanzado del Profesorado Superior en Ciencias de la Educación del Instituto de Educación Superior número 28, Olga Cossetini, de Rosario. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Marisa Alicia Lanteri, maestra. Nacida en la ciudad de La Plata, hoy radicada en la ciudad de Rosario. Seguidora de las hermanas Cossetini y la corriente de Escuela Activa, luchadora incansable por el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, narradora oral de cuentos y cantante. Cuando yo digo pensar, digo justamente crear algo nuevo a partir de lo que yo tengo. Es decir, porque mi concepto de inteligencia tiene que ver con desadaptación creativa. Es decir, el ser humano no está solo adaptado y la educación no tiene que ver con adaptarlo al sujeto, a lo que ya está dado, sino que tome lo que está dado, pero que se desadapte para crear con esa materia algo nuevo. Y eso es la vida. Ahora, eso es la vida, lo demás es la muerte, ¿no? Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida.
Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.